turistas encontraron algo raro en el mar. Al acercarse, quedaron en shock. Junto al muelle, los turistas que cada día visitaban aquellas playas paradisíacas vieron una mañana algo extraño. A la orilla del mar, sobre la arena, se encontraba un cuerpo en descomposición. De lejos, aquel cuerpo parecía tener forma de sirena. Los turistas no daban crédito a lo que veían, pues hasta ese momento habían creído que las sirenas eran tan solo seres mitológicos que no existían en la vida real. Pero cuando se acercaron, algunos reconocieron el cuerpo y se quedaron en shock. Aunque de la cintura para abajo aquel ser tenía forma de pez, de la cintura para arriba se trataba sin duda alguna de Don Pedro, un anciano que vivía cerca al muelle y que los turistas más asiduos reconocían como una persona amable que no le hacía mal a nadie. Entre ellos también estaban los que conocían la verdadera historia y lamentaron profundamente el trágico destino de aquel hombre que murió de aquella manera. Don Pedro nació para el mar. Los mejores recuerdos de su infancia transcurrieron entre las playas de aquel pueblo costero, donde se dio gusto nadando y jugando con sus amigos. Siempre se sintió afortunado de poder experimentar cada día la magia del océano. Al fin y al cabo, también desde muy chico se hizo consciente de esos extraños que hablaban en otros idiomas y que los locales llamaban turistas. Ahorraban mucho dinero durante todo el año para visitar las playas durante unos cuantos días, mientras que él tenía la dicha de poder disfrutar de aquel paraíso natural todos los meses del año y de manera gratuita. Por eso, cuando se graduó del colegio y sus padres se ilusionaron con la idea de que el niño pudiera viajar a la capital del país a realizar sus estudios universitarios, él se negó rotundamente. Durante sus años escolares se destacó siempre como un estudiante ejemplar. Era el mejor de su clase y mostraba un interés muy particular por aprender, a diferencia de sus compañeros que realizaban solo las tareas asignadas por los profesores. El pequeño Pedro procuraba leer libros por iniciativa propia y sorprendía siempre a todos con datos curiosos. Por eso, sus padres y sus profesores se ilusionaron con la idea de que estudiaría una carrera universitaria y se convertiría en un gran profesional. Pero entonces el joven lo sorprendió a todos. Su amor por el mar era más poderoso. Su amor por el mar era más fuerte que una simple diversión infantil. El océano era su vida y sentía que podía morir si se trasladaba a una ciudad del interior del país donde no pudiera tener cada día la hermosa vista de la inmensidad del agua. Pero no era solo que Pedro se negara a trasladarse a la ciudad. Lo que más sorprendió a sus padres fue que el joven no tenía ningún otro anhelo en su vida distinto al de ser pescador. Le parecía que vivir del mar era la profesión más hermosa a la que pudiera dedicarse un ser humano y no tenía ningún complejo elitista con entregarse a un trabajo practicado tradicionalmente por personas que no sabían leer ni escribir. Fue una completa decepción para todos. Para él fue la mejor decisión que pudo tomar en su vida. Cerraba así una etapa en la que siempre actuó buscando satisfacer las expectativas de los demás e iniciaba por fin su propio camino. Las ilusiones juveniles, sin embargo, pronto debieron enfrentarse a la cruda realidad. Lo más difícil para Pedro en su nueva vida de pescador no era lo duro de aquel trabajo. Él estaba dispuesto a someter su piel al sol, a trabajar arduas jornadas infructuosamente, a soportar las tormentas en medio del mar y a someter su cuerpo a las más duras pruebas. Lo verdaderamente difícil para Pedro fue ser aceptado por sus compañeros de trabajo. Los pescadores de aquel pueblo estaban acostumbrados a ser discriminados por su profesión y hasta por su olor. Aunque eran un pilar de la economía local y quienes daban el sustento a todos en el pueblo, nadie los valoraba así y solían mirarlos por encima del hombro debido a su condición humilde. Eso los había convertido en un gran gremio huraño y cerrado. Un gremio de hombres rudos que pasaban sus ratos libres hablando solo entre ellos y bebiendo alcohol hasta quedar ebrios.
Y fue por todas esas razones que les costó aceptar a Pedro. En sus costumbres no encajaba un joven que en su vida solo había visto el mar como el sitio donde iba a jugar con sus amigos. Un joven que solo sabía de libros más que de peces, pretendía convertirse en uno de ellos. Por eso discriminaron a Pedro desde un primer momento y se negaron a aceptarlo. El chico hizo de todo para que lo recibieran, pero sus esfuerzos parecían ser inútiles. Decepcionado, pero sin perder por ello la admiración que le despertaban aquellos hombres del mar, Pedro escribió una crónica valorando el duro oficio de la pesca. No realizó aquel escrito con ninguna intención diferente a desahogarse, pero sin pensarlo, aquel texto le cambiaría la vida para siempre. Poco después de escribirlo, se enteró que un periódico nacional había abierto un concurso para jóvenes periodistas. Se participaba enviando una crónica sobre las tradiciones de aquel país. Sin querer que podría ganar, Pedro envió su texto y, para su sorpresa, resultó ganador. La publicación de su historia en un periódico nacional reivindicó a aquellos pescadores que tanto habían sido víctimas de la discriminación, y los moradores comenzaron a mirarlos de otra forma, pues ahora eran el orgullo del pueblo. De igual manera, el turismo de extranjeros hacia aquellas playas se intensificó, pues la crónica de Pedro también fue conocida en el exterior y gentes de todo el mundo deseaban viajar a conocer aquellos maravillosos pescadores que el joven describió en su texto. Ante semejante fama, el mismo periódico que publicó la crónica le ofreció un puesto a Pedro como periodista a tiempo completo en la capital del país. Pero una vez más, el amor de aquel joven por el mar lo llevó a rechazar aquel futuro prometedor. Que la crónica le hubiera asegurado el título de joven promesa del periodismo era algo que a Pedro le hacía poco. Lo verdaderamente importante para él fue que aquella crónica le hizo ganar el respeto de los pescadores de su pueblo, que sabían que la forma diferente en que ahora los miraba se la debían a aquel joven al que una vez rechazaron, y por ello decidieron darle una segunda oportunidad y aceptarlo a su lado. Desde entonces, Pedro se convirtió en el hombre más feliz del mundo. Los años pasaron y él dedicó sus días al océano. Se entregó a aquella profesión que tanto lo atrapaba y no deseaba hacer nada distinto que levantarse cada mañana a adentrarse en el mar a pescar. No le importaba que a veces no pescara nada o que le pagaran muy poco por sus pescados. A él solo le importaba ser feliz. Solo cuando tenía 50 años, aquel hombre, a quien ahora todos en el pueblo llamaban Don Pedro, conoció el amor de su vida. Se trataba de Marisol, una periodista que viajó a aquel pueblo a escribir una crónica sobre su vida, y le resultó tan interesante que nunca más regresó a la capital, sino que se quedó a vivir para siempre en el pueblo, al lado de Pedro. Así transcurrieron los años y todo siguió siendo feliz para aquella pareja cada vez mayor, hasta que un día Marisol desapareció del pueblo para siempre. Nadie la vio salir ni adentrarse en el mar. Simplemente la mujer desapareció. Nunca se supo qué ocurrió, si el mar se la había tragado, si se había arrepentido de aquella vida costera y había regresado a su ciudad, o si alguien la secuestró. Lo cierto es que Marisol nunca más volvió a aparecer y don Pedro quedó devastado. Desde entonces no volvió a pescar. Se dedicó a caminar por las playas con una fotografía de Marisol en sus manos, mostrándosela a los turistas y preguntándoles si de casualidad no la habían visto. Las personas que visitaban cada año la playa lo empezaron a reconocer como un hombre amable, como un personaje más del paisaje. Pero algunos lo veían con preocupación, pues el trauma por la pérdida de su mujer fue tan grande que don Pedro parecía estar perdiendo la cabeza, llegando a decir que Marisol se había transformado en una sirena y se había adentrado en el mar, siendo esa la razón por la cual nunca la encontraron, y que seguramente estaba en algún lugar del océano esperando por él. Y fueron esos turistas preocupados los que lamentaron ver su cuerpo inerte una mañana a la orilla del mar.
En medio de su delirio, don Pedro había improvisado con escamas y un poco de tela una cola de sirena y se había adentrado en el mar en búsqueda de su amada Marisol. Al entierro asistieron todos los pescadores del pueblo, aquellos hombres antaño humillados y algún día reivindicados por un joven al que discriminaron y que a cambio les devolvió el honor del respeto. El epitafio que estos mismos pescadores hicieron poner sobre su tumba lo decía todo. Aquí yace don Pedro, el hombre que prefirió la humildad del mar al ilusorio éxito de la ciudad. Si el video te gustó, no te olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. ¡Hasta la próxima!